Estática de fluidos. En este video veremos dos principios relacionados a este tema, que son el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Pero para esto debemos saber qué es un fluido. Y bueno, un fluido es aquella sustancia que se deforma de manera continua cuando actúa sobre ella una fuerza de cualquier magnitud, es decir, aquella sustancia donde la fuerza de cohesión intermolecular entre sus moléculas son muy débiles o bueno, casi inexisten. Ahora hablaremos sobre el principio de Arquímedes, el cual afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes, como se indica en las figuras. Uno es el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Y la segunda es la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Vamos a experimentar el principio de Arquímedes. Para este experimento necesitamos 3 vasos con agua, sal y 3 huevos. El primer vaso contiene solo agua, el segundo vaso tiene un poco de sal y el tercer vaso tiene mucha sal. Luego colocaremos los huevos en cada vaso y veremos qué es lo que sucede. Listo. Vemos que el huevo flota completamente en el tercer vaso. Esto se debe a que la sal hace que el agua se vuelva más densa y pese más que el huevo. Pero ¿cómo relacionamos esto al principio de Arquímedes? Entonces, sobre el huevo actúan dos fuerzas, el cual es su peso, lo que lo empuja hacia abajo, y el empuje del agua, que es la resistencia del agua que lo lleva hacia arriba. Entonces, si el peso es menor que el empuje del agua, el huevo flota. En cambio, si se ve lo contrario, entonces el huevo se hunde. Y si son similares, el huevo se queda en el medio. A continuación, veremos un experimento acerca del principio de Arquímedes. Lo que necesitamos es una tuerca, un globo, una botella y agua. Lo primero que haremos es armar la estructura del globo con la tuerca. Vamos a poner la tuerquita dentro del globo, colocándolo de esta manera. De esta forma, el globo tendrá un peso gracias a la tuerca y su aire. Ahora probaremos de manera rápida para que el globo, cuando lo metamos en la botella, no se sumerja completamente. Si se dan cuenta, el globo está mucho más arriba, entonces vamos a ir sacándole aire hasta que llegue a un límite. Cuanto menor sea la cantidad de aire dentro del globo, va a ser más fácil sumergirlo, pero si lo dejamos con muy poco aire, se hundirá permanentemente. Luego pondremos agua en la botella hasta cierto límite para que cuando colocamos el globo sea mucho más fácil. Introduciremos el globo dentro de la botella. Terminaremos de llenar la botella sin dejar ninguna gota de agua. La cerraremos y observaremos cómo es que actúa el principio de Arquímedes. Este experimento nos muestra la mecánica de los submarinos utilizando el principio de Arquímedes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido que se encuentra en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Un submarino bajo el agua sufre de dos fuerzas, su peso que tira para abajo y el empuje hacia arriba. A una profundidad determinada, ambas fuerzas se igualan y el cuerpo queda entre dos aguas. Cuando éste quiere descender, se llena de agua, incrementando así el peso del submarino. Y cuando éste quiere ascender, saca el peso del agua.
Ahora hablaremos sobre el principio de Pascal. Este principio nos dice que la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Ahora vamos a ver un experimento sobre este principio. Los materiales para este experimento son una botella, un recipiente y agua suficiente para llenar la botella. Cabe recalcar que la botella tiene dos orificios, uno a cada lado. Bueno, lo primero que hacemos es verter el agua en la botella cubriendo ambos orificios. Una vez llena, la cerramos. Y podemos observar que el agua no sale. Pero al abrir la botella, el agua comienza a salir. Esto sucede porque actúan dos fuerzas, la presión del agua y la presión atmosférica. Cuando vertemos el agua en la botella, esta ejerce presión en las paredes, mientras que en los agujeros, la presión que actúa es la atmosférica, impidiendo que el agua salga. Sin embargo, aquí la presión mayor es la de los orificios de la boca y los orificios de al lado, y esto hace que el agua salga.